Continuamos nuestra cobertura especial camino a la celebración de las exequias del funeral del Santo Padre Papa Francisco, que partió a la casa del Padre el lunes pasado. Hemos tenido una semana muy intensa, nos preparamos para mañana celebrar las exequias, el funeral. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos acompañen. De entrada quiero agradecerle a todos nuestros hermanos también en Radio Católica Mundial y en todas las afiliadas que tan amablemente retransmiten esta producción. También queremos agradecerle a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros por medio de las redes sociales en todas nuestras plataformas. Gracias y gracias mil a todos ustedes. Omar Aguilar, Paola Arriaza. Paola, estamos cada vez más cerca de este momento cumbre, de despedir y de llevar a su último reposo los restos mortales del Papa Francisco. ¿Qué tal? Así es, Omar. Yo pienso que estamos viviendo un momento histórico, único, inigualable, porque lo tenemos la prueba detrás, la cantidad de gente que está haciendo fila todavía para dar ese último adiós al Papa Francisco. Esta mañana las cifras llegaban a 128.000 personas y seguramente han subido muchísimo más porque se decía que la basílica cerraba a las 5 de la tarde y vemos que todavía continúa recibiendo a los peregrinos, a los fieles que quieren darle ese último adiós al Papa Francisco. Y hablando de ese último adiós, quería compartirles, ayer el equipo de español de EWTN tuvimos la oportunidad de pasar a despedirnos del Papa y le queremos decir desde aquí que todos ustedes los que nos están viendo, que todos ustedes los que nos están escuchando nos acompañaron, iban en nuestro corazón y en nuestra oración, y mientras nos pudimos acercar brevemente a decirle un final chao, un adiós a Papa Francisco, sepan los que los llevábamos en nuestro corazón y en nuestra oración. Gracias a todos sus comentarios que nos han dejado, a los miles y miles de comentarios que nos han dejado a todos los países en Latinoamérica y más allá. Obviamente la cantidad enorme de hermanos argentinos que se han comunicado con nosotros y de toda Latinoamérica, de Paraguay, de Ecuador, bueno, de todo el mundo. Gracias mil, pero sepan que ustedes y nosotros nos despedimos junto del Papa Francisco. Y también quiero agregar, no olvide, tenemos un correo electrónico que ponemos a su disposición para que los próximos días usted se comunique con nosotros, nos haga preguntas, nos haga comentarios. sedevacante@ewtn.com, sedevacante@ewtn.com. Paola, pasemos a las noticias, a la actualidad, lo que ha sucedido el día de hoy. Creo que hoy es importante que hablemos de las congregaciones generales, que son, como hemos mencionado estos días, esta reunión de cardenales que vienen de distintas partes del mundo. Se están preparando para despedirse del pontífice y para comenzar el cónclave, ¿no? Se habla de qué es lo importante para la iglesia en este momento, cuál es el futuro de la iglesia. Y esta cuarta congregación ahora cuenta con 149 cardenales de los rincones del mundo, cardenales de Mongolia, cardenales del Sudán del Sur, cardenales de distintas partes que han venido con esta misma misión y también con este luto, ¿no? EWTN Noticias tuvo la oportunidad de hablar con uno de esos cardenales, el cardenal François Bustillo, que es el cardenal de Córcega, de la isla de Córcega, donde el Papa, como recuerdas, Omar, recientemente ha estado en diciembre, donde pudimos estar reportando nosotros también. Y el cardenal Bustillo dijo que este fue un momento que se nota en las congregaciones generales esta esperanza, ¿no?, tan característica del Papa Francisco. Exactamente, y recuerden que mientras tenemos las imágenes aquí en televisión de estas congregaciones, de estas reuniones, que hay 135 cardenales que pueden participar en el cónclave, en la elección del próximo pontífice. 2 de ellos, por causas de salud, no van a participar, 133, pero más sin embargo, todos los cardenales del mundo, aún aquellos que ya son mayores de 80 años y no van a participar activamente en el cónclave, vienen y participan, porque ellos también tienen un rol muy importante, y es el de la unidad y la oración. Y en estas congregaciones todos participan como hermanos y van encaminándose, preparándose para cuando en un momento muy cercano pues se lance, se cierren las puertas, se queden con la llave cerrada, cónclave, y empiece la elección del nuevo pontífice. Paola. Es también, creo que es una forma en la que nosotros podemos participar de distintas partes del mundo, pero también aquí en Roma participan todos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es que se ha anunciado, la comunidad de Sant'Egidio ha dicho que mañana en el funeral del Papa Francisco, sobre todo en el entierro del Papa Francisco, lo recibirán un grupo de necesitados, y nos han dado los detalles de las personas que estarán ahí. Estará un grupo de refugiados
videos que, si recuerda bien, son los que el Papa invitó a subirse a su avión cuando visitó la isla de Lesbos. Le impresionó Ujú. tanto que los llevó consigo a Roma, armó este corredor humanitario y de ahí nace esta institución, el corredor humanitario, que ha traído refugiados de Chipre también, que son algunos de ellos van a estar presentes, y también personas sin hogar que hemos visto alrededor del Vaticano, de los que el Papa siempre hablaba sobre cómo a ellos hay que extender la mano y no solo, y verlos a los ojos, ¿no? Ujú. También estarán todos recibiéndolo en Santa María la Mayor. Así es, como pueden ver, pues están muchas actividades en los próximos días, mucha gente participando. Y hablando de participando, queremos darle la bienvenida desde Colombia al padre Pedro Brasesco, secretario general adjunto del CELAM, de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica. Padre Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Omar, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes, buenos días para quienes están en Latinoamérica en estos momentos. Así es, y bueno, padre, hablemos de Latinoamérica, pero bueno, quiero comenzar en una nota personal. Usted también como argentino, ¿cuáles son los sentimientos y las emociones en esta semana, verdad? Pues ante esta realidad que estamos viviendo, ¿cómo se siente, padre? ¿Cómo ha tomado esta semana? Bueno, yo creo, coincido mucho con lo que han dicho algunos obispos argentinos y lo han dicho en sus homilías, en las misas que han celebrado estos días, en relación del sentimiento de la pérdida de un padre, ¿no? El Papa Francisco también para los argentinos ha sido un padre muy importante, con todo lo que significa un padre. Un padre, bueno, nos acompaña, nos guía, nos ayuda, nos orienta desde su sabiduría y también nos suele pasar a veces a los hijos que no entendemos del todo a los padres, ¿no? Por qué nos dicen alguna cosa o por qué nos orientan en determinado sentido. Un poco creo que en Argentina nos ha pasado eso, de que a veces no terminar de comprender al Papa Francisco en sus actitudes muchas veces, en sus gestos. Y creo que en Argentina tuvimos que también aprender a desprendernos de la figura del Papa Francisco. Al inicio del 2013 había como una especie de gran orgullo, podríamos decir, porque era un Papa argentino, pero de a poco tuvimos que aprender que en realidad era un papa no para los argentinos, sino un papa para todos. Y creo que esa ha sido la gran característica del Papa Francisco, ser un papa para todos, y eso los argentinos tuvimos que aprenderlo, y es una gran cosa que valoramos precisamente del Papa Francisco. Padre, justo y viene en colación con lo que usted ha dicho, se hablaba mucho de por qué el Papa Francisco no fue a visitar Argentina, su tierra natal. Muchos decían que era porque su misión era en otras partes del mundo, como mencionábamos ayer, este viaje a Mongolia, donde solo habían 1000 católicos. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su versión o su input en este sentido? No, yo creo que el Papa Francisco, él quería ser siempre una figura de unidad. Él, de hecho, ha promovido siempre eso. Fratelli Tutti, la encíclica que nos regaló, es un ejemplo de eso. Y creo que el Papa Francisco quería estar seguro de que su presencia física en Argentina iba a ser un factor de unidad, una presencia de unidad. Si eso no ocurría por cuestiones políticas, por divergencias muchas veces ideológicas, tal vez prefería esperar un momento más adecuado, pero sabemos que el Papa Francisco tenía ese anhelo, ese deseo de ir a la Argentina, pero también tenía el deseo de que efectivamente su presencia en Argentina fuera de unidad y no de división. Y creo que las circunstancias históricas y muchas veces políticas no aseguraron esas condiciones como para que el Papa pudiera llegar prontamente a la Argentina. Una gran realidad. Y padre, volviendo al tema que usted mencionaba, y es muy linda esa analogía que hace, ¿no? Pues es un padre al que a veces no acabamos de comprender o al que a veces no le acabamos de entender, ¿no? Dime, bueno, ¿qué es lo que me estás diciendo que no te acabé de entender lo que me estás diciendo? En este sentido, padre, a todo el proceso sinodal, toda la sinodalidad, y que de manera particular se ha vivido en Latinoamérica, que, ¿verdad? Ciertamente Papa Francisco, pues, ha caminado con el CELAN, ha caminado con la Iglesia Latinoamericana. ¿Cuál es el sentimiento y hacia dónde vamos ahora? Bueno, ¿verdad? Que estamos a 2 semanas, quizás, no sabemos exactamente, pero Dios mediante en un par de semanas que estamos ante un nuevo pontífice, ante un nuevo papa. ¿Cómo va esto? ¿Cuál es el sentimiento en Latinoamérica de los obispos en todo esto? Bueno, la expectativa, por supuesto, de que haya continuidad en los procesos que el Papa ha abierto. Creo que una de las grandes características de este pontificado ha sido la de abrir procesos. Y el Papa Francisco era muy consciente de que durara lo que durara su pontificado, no iba a alcanzar a realizar
muchas veces las reformas que inclusive él mismo decía los cardenales le habían pedido en las congregaciones generales antes de su elección. Por eso él abrió procesos que todavía están en marcha, procesos que algunos han ido más rápido, otros tal vez han costado más. La sinodalidad es un proceso y en ese sentido hay una sensación, una convicción en realidad de que es un proceso largo, porque implica el cambio no solo de estructuras, sino especialmente de mentalidades, de corazones, la conversión personal y pastoral de la que tanto habló el Papa Francisco desde el inicio. Entonces, la expectativa es que todos estos procesos puedan seguir en marcha. También hay una realidad de que el Papa Francisco abría estos procesos, pero los dejaba en manos muchas veces de otras personas. O sea, tal vez iniciaba, pero después, en el caso de América Latina, quedaban en manos, por ejemplo, de los mismos latinoamericanos, de las conferencias episcopales o del CELAM. Recuerdo cuando se planteó la posibilidad de iniciar o de hacer una nueva conferencia general del episcopado latinoamericano, el Papa Francisco dijo no, hagan una asamblea eclesial y nos dio esa encomienda, esa tarea. Se realizó la asamblea eclesial y esa asamblea eclesial fue todo un laboratorio realmente de sinodalidad que permitió después precisamente llevar adelante de manera más fácil todo el proceso sinodal. Padre, usted ha hablado de estos procesos y hay otros procesos de reforma que el Papa Francisco inició en la Iglesia, entre ellos el erradicar los abusos, no solo prevenirlos. ¿Cómo ha participado usted de estos procesos? ¿Qué nos podría decir? Bueno, aquí en el CELAM yo estoy acompañando la red latinoamericana y caribeña de la cultura del cuidado, que se creó hace 2 años desde las conferencias episcopales y con la participación también de la Confederación de Religiosos y Cáritas América Latina. El trabajo del CELAM es un trabajo que se da de esta manera, siempre tratando de generar redes que vayan aprovechando el trabajo mismo que se viene realizando ya sea en los territorios, en las bases o en distintas organizaciones. Y en este sentido, bueno, el Papa Francisco siempre nos alentó y nos animó a que trabajáramos fuertemente sobre este tema. Por eso mismo la creación de la red, ¿no? Es un tema que ha costado, es efectivamente un proceso, que ha costado muchas veces, bueno, generar esa conciencia, especialmente en los episcopados, la conciencia de la necesidad no solamente de tener tal vez protocolos o reglamentos sobre cómo actuar, sino específicamente de generar una cultura del cuidado, de la protección, de que haya medios de prevención para que estos casos no ocurran, pensando también en lo que es la reparación. Y el Papa Francisco siempre me acuerdo que decía cada vez que íbamos en el CELAM a reunirnos con él de la presidencia, el Papa Francisco siempre decía, yo soy consciente que estos casos de abusos mayoritariamente se dan en otras instituciones o inclusive en el ámbito intrafamiliar. Pero decía el Papa, un solo caso que ocurra en la iglesia ya debe ser para nosotros un escándalo y debemos siempre arbitrar todos los medios necesarios para que no ocurra ningún caso en la iglesia, ¿no? Entonces, siempre en ese sentido, alentando y animando, siendo él muy consciente de que se trataba de un proceso que implicaba una transformación también muchas veces en los mismos episcopados. Exactamente. Y padre, que esto nos lleva a algo que hemos estado reflexionando los últimos días. Gracias precisamente a esta apertura, a este acercamiento, a esta caridad, a este calor de padre que daba Papa Francisco, muchas personas voltearon su mirada hacia Jesucristo, muchas personas se sintieron acogidas a la iglesia de nuevo. Y de pronto ahora, cuando el padre se les va, quizás habrá más de uno que diga, bueno, y ahora me he quedado solo, o sea, ya la iglesia no me acepta, no me recibe, porque como usted bien lo dice, padre, es un proceso de conversión en donde primero es el llamado y luego el corazón va cambiando hasta amoldarse a la voluntad del Padre para todos nosotros, que es la santidad y llegar al cielo. Padre, ¿cómo vivimos y cómo podemos recordarnos y recordarle a aquellos que han recibido esta invitación a continuar y ahora que Papa Francisco no está con nosotros, seguir rezando por él, pero recordar que pues la iglesia continúa y que nuestras vidas continúan y que nuestra conversión continúa, Padre? Así es, porque sobre todo creo que el Papa puso en el centro el mensaje del Evangelio. O sea, el Papa
digamos, no inventó una doctrina nueva, ni mucho menos. Puso en el centro ese mensaje del Evangelio y la preocupación del Papa creo que estaba así en, bueno, cómo nos relacionamos. Y por eso mismo el Evangelio nos muestra ese camino de relacionamiento que implica y está en el centro siempre el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, cuando está en el centro el amor a Dios y el amor al prójimo, nuestro estilo de relacionarnos, cuáles son las prioridades dentro de nuestras relaciones y demás, quedan mucho más claros y quedan iluminados. Por eso mismo me parece que en este tiempo se trata de eso. El mayor legado del Papa Francisco, uno de los mayores legados, es indudablemente habernos recordado que Dios es misericordia y precisamente esto, llevarnos a las fuentes de nuestra fe desde el Evangelio, desde mirar, o sea, contemplar el Evangelio, contemplar a Jesús, no solamente por lo que dice, sino también contemplar a Jesús en lo que Jesús mismo hacía. El Papa Francisco, en definitiva, trató de mostrar con su vida, con sus gestos, con sus actitudes, que aquello que se predica, que la Iglesia predica, es posible llevarlo a la práctica, que cuando hablamos de perdón, es posible perdonar inclusive a los que nos han calumniado, que cuando hablamos de amor al prójimo y amor al enemigo, es posible tener un encuentro, vernos cara a cara con aquellos que estamos tal vez distanciados o tenemos diferencias inclusive ideológicas, ¿no? Entonces, el Papa ha buscado mostrar a través de sus gestos que el Evangelio es posible efectivamente llevarlo a nuestra vida de todos los días. Y en esto recordando lo de San Francisco, ¿no? Hay que predicar siempre, ¿no es cierto? Y cuando sea necesario, también con palabras. Padre, y por último, yo creo que usted ha tenido mucho contacto cercano con el Papa, sobre todo durante esas asambleas del Sínodo en el Aula Pablo VI. ¿Qué recuerda usted de su personalidad, de este trato tan cercano? Bueno, eso mismo, el trato cercano y la humildad, ¿no es cierto? Y la apertura siempre a todos. Yo recuerdo en el sínodo que, bueno, las sesiones de 1 hora y media, 2 horas, eran cansadoras, todo el mundo estaba tal vez apurado por salir al recreo para tomar un café y para descansar un momento, y el Papa en esos momentos se quedaba la media hora recibiendo y saludando gente, prácticamente no descansaba, ¿no? Entonces, esa entrega del Papa Francisco ante todos, ¿no? Recibiendo efectivamente a todo aquel que se acercaba a él sin poner barreras y siempre con una actitud de escucha, ¿no? Uno encontraba en él alguien que verdaderamente sentía que lo estaba escuchando, ¿no? Uno podía ir tal vez pensando que el Papa le diga algo, y el Papa las cosas que decía eran muy sencillas, muy Ujú. certeras, muy claras, pero sobre todo uno encontraba a alguien que efectivamente lo comprendía y lo escuchaba y que podía confiar, ¿no es cierto? Sí. No pensaba uno de que tal vez el Papa lo pudiera regañar por una cosa o por otra, ¿no? Podía tener la confianza de plantearle cualquier cosa que el Papa iba a escuchar, comprender y decir algo. Cuando tenía que ser firme, era firme, por supuesto, pero siempre esa sensación de que todo lo que decía, lo decía sobre todo con amor. Exactamente, y bueno, con estas palabras queremos agradecerle, Padre Pedro, por habernos acompañado. Nos vamos a quedar ciertamente todo con amor y todo por amor. Muchas gracias, Padre, por habernos acompañado. Muchas gracias, Omar, Paola, y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, el Padre Pedro Bresesco. Pues, qué palabras que nos deja al final el amor, y al final del día es lo que nos mueve, es lo que mueve la iglesia, es lo que tiene a todas estas personas aquí afuera. Sí. No sé si lo alcanzan a oír, Bajo el audiencia, sol. pero de repente se oye un grito de júbilo, un aplauso, porque la fila se mueve. Todavía quedan unos cuantos que están pasando a esta última despedida, porque recapitulemos brevemente. Mañana tenemos un día muy intenso. Tenemos Así es. un día en donde se celebran las exequias. Estaremos con ustedes a partir de las 9 de la mañana, tiempo de Roma, y al final le daremos tiempo para que reciba toda la información. Pero nos estamos preparando y toda la gente ya se empieza a sentir
Pues La como expectativa, ¿no? esa expectativa, ¿no? Un poco de alegría de que pueden pasar a despedirse del Santo Padre, pero también ese sentimiento de una realidad que está pasando. Creo que es ese momento antes de la tormenta, ¿no? Que no se sabe qué va a suceder y sobre todo Roma se está preparando. Si puedes ver alrededor de nosotros los cuerpos de seguridad que se han desplegado, cómo se han preparado con rifles magnéticos para bloquear drones, hay toda una seguridad que se orquesta alrededor. En el teléfono uno recibe un mensaje de alerta, la Plaza de San Pedro va a estar cerrada y abierta a esta hora, a esta hora. O sea, se ve que es una cosa que abarca a Roma y al mundo completamente. Mañana comenzaremos, a las 10 de la mañana comienzan los eventos en la Plaza de San Pedro y luego será esta procesión hacia Santa María la Mayor. Esperemos ver estas imágenes multitudinarias camino a Santa María la Mayor y acompañaremos ese momento del entierro que va a terminar tan sencillo como él lo ha querido, que es una tumba sin decoraciones, sin lujos, que diga simplemente la palabra Franciscus. Franciscus, exactamente. Y recuerde, si quiere usted conectar con nosotros, nos puede escribir. Tenemos un correo electrónico que ponemos a su disposición, cdevacante@ewtn.com, cdevacante@ewtn.com. Y quiero añadir algo. Si usted quiere estar con toda la actualidad de lo que está sucediendo, el día a día, toda la información que necesita saber, visite asiprensa.com. Nuestros hermanos de Asiprensa están por aquí, están por acá, andan recogiendo notas, hablando con la gente. Es decir, si usted necesita mantenerse al instante, al momento, en toda la actualidad, vaya a Asiprensa, que están haciendo un trabajo fenomenal. Y con esto vamos a tomar una pequeña pausa, pero no se vaya, volvemos en unos instantes desde San Pedro. Continuamos en nuestra cobertura especial EWTN, aquí presente con ustedes a un día de las exequias de Papa Francisco. Paola, acabamos de tener una entrevista muy interesante con el Padre Pedro. Nos ha dejado notas muy interesantes. ¿Qué fue lo que te llamó, algo que te haya llamado la atención? Algo que inmediatamente me resonó fue cuando dijo que el Papa solía escuchar mucho sin decir tanto, ¿no? Y me trae a este momento en el que, como les contaba, tuvimos la oportunidad con mi esposo de ir a saludar al Papa Francisco en su última audiencia antes de entrar al hospital. Fue la última audiencia pública que pudo dar, de su audiencia general, y fue ese momento en el que pude hablar con él y pude hablar 3 minutos sin parar y él escuchándome en silencio. Le pedimos una bendición de una imagen de la Sagrada Familia, cerró los ojos, dio la bendición, no dijo mucho, no dijo casi nada, sabíamos que se estaba sintiendo mal, pero te recuerda esto, ¿no? Te sientes completamente escuchado. Exactamente, te sientes completamente escuchado, y algo que hemos estado haciendo, hemos estado escuchando y conociendo un poco los detalles de su vida, su testamento, de cómo se fueron dando las cosas hasta llegar también, que nos hemos enterado un poco, por ejemplo, acerca de su funeral, de todo lo que ha pasado. Entonces cuéntanos algunos detalles que de pronto algunos no hemos escuchado. Pues el testamento que publicó la oficina de prensa de la Santa Sede detalla el último deseo del Papa, que es ser sepultado, enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, pero subraya un hecho que nos ha llamado la atención, y es, hay un donante, no es el costo del entierro no lo cubre él, sino un donante específico, y ya todo está enviado a la Basílica de Santa María la Mayor. Y que esto va sigue muy fiel, ¿no? A la manera en la que vivía el Papa Francisco, una simpleza, una austeridad, una manera del encuentro con el prójimo que puede ser un gran testimonio que nos puede dejar, que puede ser algo que en este momento, que pues ya que nos estamos acercando, ¿no?, a esta despedida final, que decimos, bueno, se nos va, ¿y qué puedo hacer? Bueno, ¿por qué no imitar ese ejemplo, ¿no?, de humildad, de sencillez? Y es algo que se está viviendo y que esperamos en Dios que nos ayude a nosotros también a continuar adelante. Así es, entonces mañana esperaremos que los ojos del mundo se posen en Roma, unas multitudes, y no solo, recuerda, no solo presentes, sino a través de las redes sociales, a través de los medios, porque se ve que el mundo entero ha resonado esta noticia en el mundo entero, Omar. Absolutamente, hasta hace un par de días, no tengo la cifra el día de hoy, pero
pero hasta hace un par de días había más de 2.200 periodistas acreditados de todo el mundo. Más, en este momento estoy seguro que serán al menos 2.500. Es decir, el mundo entero, Roma, una vez más, se convierte en la capital del mundo, se convierte en el corazón del mundo, la fe. El Santo Padre vuelve a tomar la relevancia, vuelve a estar presente, y esto sin contar, y mañana lo hablaremos con más detalle y al final del cierre, la cantidad de jefes de Estado, de presidentes, de ministros, de reyes que estarán por acá el día de mañana para este gran evento, que es un gran evento que vuelve a traer de relevancia nuestra fe. Así es, Omar, y para subrayar este aspecto de la fe, entiendo que hoy has tenido una entrevista muy especial con el obispo José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela y Alicante. Sí. Vamos a verla. Pues señor Munilla, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, en estos momentos que ya nos encontramos pues a unas horas, ¿no?, de la celebración del funeral de Papa Francisco, Monseñor Munilla, esto también ha traído a colación y muy a nuestra actualidad y a nuestra realidad la importancia de nuestra vida y de nuestra vida de fe, viendo que nuestro destino final pues no es en esta tierra, sino es en el cielo. ¿Qué le dice a Monseñor Munilla, no? Esta semana de reflexión, y que también a la misma vez es la semana de la octava de Pascua, que es un tiempo de esperanza. Bueno, pues a mí me dice algo que ya reflexioné en el momento de la muerte de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, porque llama la atención el eco tan grande que tiene en la opinión pública mundial, pues el fallecimiento de un papa, que es un referente claro, ¿no? Creo que es una lección ante el mundo de cómo dar cara a la muerte, cómo vivir sabiendo que es nuestra meta, que es una puerta por la que tenemos que pasar para vivir la Pascua de nuestra vida. En nuestra cultura actual la muerte se oculta. Es muy frecuente que los momentos finales de nuestra vida estén siendo tapados, ocultados, ¿eh? A veces porque se recurren a sedaciones injustificadas, para no darnos cuenta de que se acerca la muerte. Cuando fallece a alguien, a los niños pequeños no se les lleva a los funerales, se les oculta la muerte de los abuelos a los niños. Creo que hay un ocultamiento de la muerte. Bueno, y creo que cuando fallece el Papa, sin embargo, estamos mostrando al mundo la verdad de nuestra vida. El Papa es un peregrino, es un fiel que peregrina y que ha llegado a su meta. Y no ocultamos su debilidad, no ocultamos su mortalidad, no ocultamos su fragilidad. Y creo que esto es una lección, porque estamos en una cultura de la imagen, una imagen en la que parece que la ancianidad y el fin último de la vida no acontecen, están fuera de cámara, ¿eh? Sí. Entonces creo que hay una lección, esta es una lección de la verdad de la vida, ¿no? O sea, vivir sin pensar en la muerte es como vivir como un sonámbulo, y creo que hoy en día vivimos como sonámbulos, sin pensar en la muerte. Esto es una catequesis, ¿eh? Absolutamente, y aunado a eso, Monseñor Munilla, también esta es una oportunidad que se nos permite y se nos da para seguir proclamando la plenitud del Evangelio y la plenitud de la verdad, ¿cierto? A veces en un momento en donde, pues a veces el mensaje del Evangelio, a veces el mensaje mismo de la Iglesia, a veces puede ser como ambivalente o un poco ambiguo, puede ser contradictorio, pero es una gran verdad. La manera como celebramos la muerte, como participamos en el proceso y cómo nos involucramos, por ejemplo, en la oración, ahora mismo preparándonos para el novenario, para el funeral, y luego mañana mismo empiezan los novendiales, los 9 días de la novena. Es decir, Monseñor, este también es un tiempo para seguir proclamando la plenitud del Evangelio. Sí. Yo, de hecho, ayer en redes sociales tengo la costumbre de compartir diariamente un breve mensaje, ¿no? Y ayer compartí en redes sociales que es importante entender que unas exequias, unos funerales, no son un homenaje. No son un homenaje, ¿eh? Muchos piensan que esto es un homenaje. No es un homenaje. Un funeral es una obra de misericordia, que es orar por los difuntos. Entre nuestras obras de misericordia, la séptima obra de misericordia corporal es enterrar a los muertos, y la séptima obra de misericordia espiritual es orar a Dios por los vivos y difuntos. Oramos, pedimos misericordia. Cuando fallecemos es un momento en el que tocamos la puerta en la casa del Padre y pedimos misericordia. Sé perfectamente que no merezco el cielo, sé que el cielo es algo que está por encima de cualquier merecimiento, y entonces
nos convertimos en mendigos de misericordia toda nuestra vida, pero especialmente en el Ujú, momento de nuestra muerte. Y el hecho de que este fallecimiento haya acontecido, por cierto, al igual que San Juan Pablo II en la ujú, octava de Pascua, todavía esto lo refleja sí. más, ¿no? Pedimos unirnos a la Pascua de Jesucristo y que su victoria sea la nuestra. ¿Eh? Así es, exactamente. Y bueno, Monseñor, pues obviamente, ¿no? Algo que es una progresión natural es que ahora, bueno, pasamos al cónclave, pasamos a lo que sigue, ¿no? La vida sigue, el Evangelio tiene que seguir siendo proclamado. Monseñor Munilla, ¿qué esperamos como católicos, como personas de oración, o qué debemos de estar haciendo en este momento? Sobre todo, Monseñor, porque, bueno, todavía, ¿no? Existe esa creencia popular de que, bueno, pues el Espíritu Santo se encargará y el Espíritu Santo es el que escoge al siguiente papa, así es que bueno, como nosotros nos toca sentarnos, prender el televisor y ver que nos digan, habemos papan. ¿Cuál es el rol y qué tenemos que hacer y qué esperamos en este proceso que se nos viene en el cónclave y bueno, lo que sigue? Vamos a ver, en primer lugar creo que tal y como están las cosas, necesitamos tener una capacidad crítica frente a lo que los más medias Ujú, generales y globales nos están transmitiendo. La mayoría de las tertulias que se están haciendo en los grandes medios de comunicación dan una lectura de lo que es la vida de la Iglesia politizada o mundanizada. Los candidatos de derecha, de izquierda, etcétera. O sea, la verdad es que yo, los pocos momentos que he tenido de asomarme a las tertulias que en estos días están siendo muy generalizadas en los medios de comunicación, me ha dado mucha pena. Me ha dado mucha pena como hay una incapacidad de hablar de la Iglesia con criterios eclesiales. ¿Eh? ujú, Y creo que tenemos que tener cuidado porque esos esquemas politizados y politizantes, ujú, mundanizados, los podemos asumir sin capacidad crítica. O sea, nos podemos comprar indebidamente. ¿Eh? Entonces yo creo que tenemos que tener una ujú, distancia frente a eso. Bueno, tenemos que hacer una lectura de fe. Y la lectura de fe es saber que, claro que hay sensibilidades distintas en el ujú, seno de la Iglesia, pero nosotros creemos que por encima de las mediaciones humanas hay una sí, acción del Espíritu. ujú, Dios tiene una acción que no ha dejado a su iglesia huérfana. Y la promesa de Jesús, esa que está escrita en la cúpula de de la Basílica de San Pedro, ujú. esas palabras de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Bueno, es un momento de hacer ese acto de fe. Hacemos Ujú, ese acto de fe que por encima de las mediaciones humanas que ujú. existen, hay una acción del Espíritu en la que tenemos que confiar. Entonces, creo que tenemos que tener capacidad crítica frente a esas lecturas politizantes y luego ser activos Ujú, activos en la oración, porque la oración, ojo, no, alguno tiene una concepción pasiva de la oración. La ujú, oración es capaz de cambiar el decurso de la historia. ¿Eh? ujú, Todos sabemos, ¿no?, que Arquímedes dijo eso de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Eh? A ver, ese punto de ujú. apoyo es la oración. ¿Eh? Es la oración. Y entonces, con la palanca de la fe, apoyándonos en ese punto de apoyo, seremos capaces de contribuir a ese cónclave, ser miembros Ujú. activos de ese cónclave por nuestra oración de súplica y por nuestra oración de intercesión, pidiendo que el poder del maligno no tenga lugar en la iglesia. Y que precisamente, Monseñor, algo que usted menciona que es muy cierto, ¿no? Vivimos en un mundo tan polarizado en donde desafortunadamente a veces desde afuera, e inclusive a veces desde adentro, se toma la iglesia, bueno, como una organización, una ONG más, o es que la iglesia tiene que más involucrarse en la situación política de aquí y de allá, o la iglesia no está haciendo lo suficiente por esta causa, y que puede ser, Monseñor, a veces que caigamos desde afuera, como bien lo dice, pues, ¿verdad? Por la influencia que recibimos del mundo que nos rodea, de los medios, de las redes sociales, de caer en eso y no ver lo trascendental de la iglesia, que es más allá del mundo, que la iglesia no se tiene que amoldar al mundo, tiene que servir al mundo, pero la iglesia no es del mundo, Monseñor. Hay un texto de Romanos 12:2, que dice, ¿no? Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos, ¿no?, por la renovación de la mente. Eso es un texto que yo cito mucho, predico mucho. O sea, es Ujú, decir, creo que nuestro mayor peligro es la mundanización. La mundanización.
ver la Iglesia, juzgarla con criterios mundanos, ¿no? Eh, hacer lo contrario de lo que se espera de nosotros, porque nosotros estamos llamados a cristianizar el mundo. Y si permitimos que la Iglesia se mundanice, entonces estamos traicionando a nuestra vocación, ¿no? No podemos juzgar la Iglesia bajo criterios mundanos. Entender la Iglesia, pues por ejemplo, con parámetros políticos. No, la Iglesia tiene que ser una democracia. La Iglesia tiene que ser ni siquiera una monarquía, la Iglesia tiene que ser una república. A ver, nosotros jugamos, la Iglesia está en Ujú, otro nivel, está en ujú. otro nivel, es un nivel sobrenatural, ¿eh? Está fundada en Cristo, es apostólica, la Iglesia es apostólica. Y este es uno de los momentos en los que la apostolicidad de la Iglesia pues, es más patente y visible, como el momento en el que estamos en sede vacante y pedimos que Pedro tenga un sucesor para que siga adelante esa, esa navegación de la Iglesia, esa navegación Exactamente. por aguas tormentosas. Y Monseñor, un par de preguntas que se las voy a hacer juntos. Usted toma cuál me contesta primero. Número uno, la relevancia que este momento, ¿verdad? El fallecimiento del Papa Francisco el lunes y toda esta semana nos ha traído de relevancia la importancia del papado en el mundo, ¿no? Lo hemos visto las reacciones literalmente del mundo entero. Mañana aquí llegarán los líderes de Estado, presidentes, primeros ministros, reyes de diferentes partes de Europa, de América, de Asia, vendrán de todo el mundo. La importancia del papado en eso. Y número dos, ¿qué espera Monseñor Munilla del nuevo Papa? ¿Qué le gustaría ver a Monseñor Munilla del nuevo Papa? Bueno, pues comienzo por lo primero, ¿eh? Sorprende mucho que en una situación de modernidad o posmodernidad en la que se nos ha vendido que el mundo ha dejado de ser religioso, que existe una indiferencia generalizada ante la pregunta por Dios, en la que hay una separación radical entre la Iglesia y el Estado, en que se apuesta por un laicismo, sorprende que la muerte eh, y la elección de un nuevo papa tenga tanto eco. ¿No estábamos en un mundo que era indiferente ante lo religioso? Ujú. Entonces, ¿cómo se espera, cómo se explica este eco? Pues parece que la supuesta indiferencia era más supuesta que real, porque lo cierto es que no hay tanta indiferencia, ¿no? O sea, creo que esto Sí. deja patente que la pregunta por Dios sigue latente en el corazón de los hombres y que la Iglesia sigue siendo un referente, un Ujú, referente. Precisamente la Iglesia es un referente en la medida en que no se deje absorber por el pensamiento dominante. ujú. Si la Iglesia estuviese absorbida por el pensamiento dominante, entonces pasaríamos a ser Sí. insignificantes. Y que nos quede bien claro que entonces este eco que tiene la vida de la Iglesia ya lo dejaríamos de tener. La Ujú. Iglesia es un referente precisamente porque es la que se resiste al pensamiento único, a la Así es. mundanización. Así, o sea, es decir, Sí, sí. tengámoslo claro, ¿no? Entonces, llama la atención que en un mundo tan secularizado, este momento, o sea, la Iglesia ocupe este lugar mediático que es, vamos, incomparable. Sí. No existe otro evento civil que Ujú. ocupe la opinión pública, como este momento, ¿no? Esto Sí, sí. solamente se explica por el genuino espíritu de lo que es la Iglesia, fundada por su divinidad. Sí. O sea, si la Iglesia no fuese divina, esto no acontecería, ¿no? Bueno, y usted me ha hecho una segunda pregunta, Sí, una claro. pregunta. Bueno, ¿Qué espera del Santo Padre? ¿Qué le gustaría ver? En este momento todos opinamos, todos tenemos alguna opinión. Y, Monseñor, ¿qué esperamos? ¿Qué espera Monseñor a Munilla del ver, Papa? creo que el gran reto que tenemos en este momento es aunar la verdad y la caridad. Creo que la herejía de nuestros tiempos, la tentación principal del tiempo que vivimos es divorciar la verdad y la caridad. ¿Eh? Y hacer, o bien presentar una caridad inmisericordia, que en el fondo es contraria a, a la paciencia con el Ujú, prójimo, o invocar una caridad que en el fondo es un relativismo ujú. disfrazado, porque en el fondo no cree en la verdad. Entonces creo que existen esos dos riesgos y me parece muy importante que tenemos que pedir, ¿no? Que en esta nueva etapa que vamos a comenzar pidamos el don de que la caridad y la verdad estén aunadas, porque en Cristo son una sola cosa.
verdad y caridad. El mundo quizás espera, la mayoría, ¿no? Pues queremos caridad sin verdad. A veces como estamos en unas polarizaciones reactivas muy Ujú. grandes, ¿no? Está ocurriendo que frente a esa pretensión de caridad sin verdad, hay reacciones, como digo, que afirman la verdad, Ujú. pero verdaderamente con un tono hiriente, ¿no? Hiriente y provocador. No. Jesús es quien le dijo a esa mujer Sí, sí. pecadora: mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús fue el que conjugó la caridad y la verdad, y Ujú. tenemos que pedir este don para nuestra iglesia, el don de que Dios nos dé un pastor conforme al corazón de Cristo, aunando la verdad y la caridad. Pues con este mensaje queremos agradecerle. Gracias, Monseñor, por los minutos que nos ha regalado. La caridad y la verdad tienen que ir de la mano. Monseñor Munilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos. Estamos ahí espiritualmente con todos ustedes en esa plaza de San Pedro. Gracias. Y esta fue la entrevista con el obispo José Ignacio Munilla, en la que pidió, y fue muy bonito, que Dios nos dé un pastor con el corazón de Jesús. Omar, cuéntanos un poco cómo se está viviendo el ambiente alrededor nuestro. Sí, estamos en los últimos minutos, ¿verdad? De aquellos que tienen la última oportunidad de pasar a despedirse de Papa Francisco. La plaza ya ha sido cerrada, está la última fila de personas que están entrando y ya se están lanzando los preparativos, porque, Paola, viene un rito muy importante y que, de nuevo, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que predicó y vivió en esta austeridad y sencillez Papa Francisco, no será público. Cuéntanos un poco lo que sigue. Eso es, las últimas personas que vemos en la fila serán las últimas personas en ver el rostro del difunto Papa Francisco, porque comienza el rito del cierre del ataúd, y este rito consiste en que primero el camaralengo lee un acta de la vida y obra del Papa Francisco, luego coloca un velo de seda sobre su cara y luego se cierra el ataúd tirando dentro monedas significativas del pontificado del Papa Francisco. Así es, un acto muy bello que nos llevará de nuevo para mañana la celebración de las exequias, el funeral de Papa Francisco, que estaremos conectados desde aquí, 9:30 de la mañana, tiempo local de Roma, muy temprano para Latinoamérica. Yo sé que muchos de ustedes se van a conectar por EWTN Televisión, Radio Católica Mundial, todas las afiliadas, nuestras plataformas sociales, por Así Prensa, es decir, yo sé que van a estar acompañándonos para nosotros, para lo que mañana va a ser un día sumamente intenso, Paola. Y así vemos que el ambiente se está encrespando, escuchamos cómo a través de los megáfonos se está preparando a la gente los mensajes que se les enviará mañana por seguridad, y esperemos a ver la belleza de la Iglesia Universal, cómo se reúne en oración, cómo se reúne para despedirse de su Papa y ver qué sucede los siguientes días, Omar. Exactamente, nos vamos a despedir de ustedes, pero les vamos a pedir que sigamos en oración, que vivamos en esperanza, ya lo sabe. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos cdevacante@ewtn.com. Le prometo que vamos a leer todos sus emails. Con estas palabras y con esta invitación los vamos a dejar. Siga conectado con la familia de EWTN en todas las plataformas. Primeramente Dios, nos encontramos el día de mañana.